Quizás nunca se lo hayas contado a nadie, pero ¿te has preguntado alguna vez qué ocurre en los minutos posteriores a la muerte? ¿El alma simplemente desaparece o existe un intervalo sagrado entre el último suspiro y el primer despertar en otro plano? Hay un silencio que no es ausencia, es transición, como una brisa que se retira del cuerpo antes de que nadie se dé cuenta. La muerte, a pesar de lo que muchos dicen, no es un corte brusco, una caída al vacío. Se parece más a atravesar una puerta invisible, una que siempre ha estado ahí, pero que solo se abre cuando es hora de partir. Según Edgar Cayce, uno de los mayores psíquicos del siglo pasado, el momento exacto de la muerte no marca el fin de la conciencia. Al contrario, es cuando el alma comienza a expandirse. Se libera como quien se quita un abrigo ajustado y por primera vez en mucho tiempo respira aliviada. Cayce describió este paso con una delicadeza que desarma el miedo. El alma flota suavemente, consciente, serena, observando el cuerpo que ha dejado atrás con una mezcla de gratitud y extrañeza. Comprender lo que ocurre en ese intervalo sutil, en los minutos, horas y días que siguen a la desconexión física, cambia algo dentro de nosotros. No solo nos prepara para nuestro propio tránsito, sino que también transforma la forma en que afrontamos la partida de nuestros seres queridos. Porque tal vez no se hayan ido tan lejos, tal vez en este preciso momento estén más vivos que nunca, y solo están esperando a que aprendamos a escuchar, no con los oídos, sino con el corazón. Si alguna vez has sentido una presencia en una habitación vacía, si una mariposa se posó demasiado cerca el día del funeral, o si, en el silencio de la madrugada, has oído tu nombre como un susurro, quizás no fue tu imaginación. Después de todo, según Cayce, los 3 primeros días después de la muerte no son el final. Son solo el comienzo de algo que la mayoría de nosotros aún no hemos aprendido a nombrar. Imagina que, por un instante, todo lo que llamas tú, tu nombre, tu historia, tus recuerdos, permanece, pero el cuerpo ya no responde. El corazón se silencia y, sorprendentemente, el miedo también. Según Edgar Cayce, el momento de la desconexión física está marcado por una profunda ausencia de dolor. No hay violencia, no hay choque. Decía que el alma sale del cuerpo como si se deslizara fuera de una ropa muy ajustada, usada durante demasiado tiempo, como quien, por fin, se libera de una prenda que ya no le queda bien. Es un proceso más natural de lo que imaginamos, más suave de lo que la mayoría de la gente teme. No hay oscuridad, ni juicio inmediato. Lo que hay, en realidad, es un alivio, una especie de ligereza que muchos describen como la sensación de flotar sobre sí mismos. Las personas que han pasado por experiencias cercanas a la muerte relatan una percepción muy similar, la de estar conscientes, flotando suavemente, viendo su propio cuerpo desde arriba, a menudo con curiosidad y una especie de compasión tranquila. Algunas dicen que intentaron tocar a los médicos, a sus familiares, pero nadie respondía. Otras sintieron como si estuvieran siendo acunadas por una energía amorosa, como brazos invisibles que las alejaban del dolor. Muchos relatan no solo la ausencia de sufrimiento físico, sino también la ausencia de miedo, como si en ese instante el alma finalmente recordara que morir es solo volver. Cayce hablaba de este momento con ternura. Decía que el alma, al separarse del cuerpo, sigue conservando su conciencia y su identidad. No se disuelve en la nada. Al contrario, se vuelve más lúcida, más despierta, más viva. Este despertar, sin embargo, es sutil. El alma, aún cerca del plano físico, permanece durante un tiempo en los alrededores del cuerpo, observando, escuchando. Hay relatos de personas que asistieron a su propio funeral o permanecieron cerca de sus seres queridos, tratando de consolarlos con su presencia invisible. No hay dolor al ver llorar a nuestros seres queridos, pero hay un profundo deseo de hacerles comprender: todavía estoy aquí. Es como si, durante unos días, el alma estuviera entre dos mundos. Ya no está completamente aquí, pero aún no ha ido completamente allí. Durante este periodo, según las enseñanzas de Cayce y corroborado por diversas tradiciones espirituales,
el alma mantiene una conexión energética con el cuerpo físico. Por eso, los rituales de despedida, las oraciones y los velatorios con presencia amorosa tienen un impacto real, no para el cuerpo, sino para el alma que aún siente, percibe y observa. Y si todo esto te parece demasiado extraño, quizás sea bueno recordar que desde la antigüedad, culturas de todo el mundo reconocían este intervalo sagrado después de la muerte. En el antiguo Egipto, por ejemplo, se creía que el alma tardaba días en liberarse por completo. Entre los tibetanos, el bardo, el estado intermedio entre la vida y la muerte, dura unos 49 días, pero los primeros momentos son los más decisivos. En el espiritismo, se habla de la desconexión de los lazos fluídicos, un proceso que varía según el apego material y el estado de conciencia de la persona. Todo converge hacia la misma idea. Morir es un proceso. No es un botón que se pulsa, es un camino que se recorre. Y durante los 3 primeros días ese camino aún está cerca de la tierra. Muchas personas sensibles relatan que, tras la muerte de un ser querido, sienten intensamente su presencia en los días siguientes. Algunos describen perfumes en el aire, otros dicen que las luces parpadean sin motivo o que sueños vívidos traen mensajes imposibles de ignorar. A menudo, es el alma tratando de tranquilizar, comunicar, dejar claro. La conexión no ha terminado, solo ha cambiado de forma. Para algunas almas este desapego ocurre rápidamente, para otras es más lento. Depende de cuán preparadas estaban, cuán atadas aún estaban a situaciones terrenales, cuánto habían comprendido ya que la vida no es solo materia. Kayse solía afirmar que las almas más evolucionadas se van con más ligereza, como hojas sueltas al viento que ya saben a dónde van. En cambio, aquellas que aún cargan con el miedo, la ira o la culpa, pueden necesitar más tiempo para comprender que morir no es un castigo, es solo un regreso. Quizás por eso en diversas tradiciones espirituales, los 3 primeros días después de la muerte se tratan con tanto respeto. Es cuando el alma está más sensible, más presente, más accesible. Y también cuando más necesita paz a su alrededor, oraciones sinceras, despedidas que sean liberadoras y no gritos de desesperación. Si ya has perdido a alguien y sientes que aún hay algo sin decir, ten en cuenta que tal vez aún pueda ser escuchado, no con palabras audibles, sino con todo el corazón. Y si tienes miedo a tu propia partida, tal vez sea el momento de cambiar el miedo por la escucha, porque el alma, según Kayse, no se pierde, solo vuelve al lugar de donde vino, y vuelve con más conciencia, más ligereza y tal vez más amor del que jamás sintió en vida. Y si, al abandonar el cuerpo físico, el alma no solo se liberara, sino que viera por primera vez, no con los ojos de la carne, sino con los ojos del espíritu, una visión que no distingue paredes, distancias ni tiempo, sino que lo abraza todo como un solo instante, un solo espacio, un solo ser. Según Edgar Cayce, justo después de separarse del cuerpo, el alma atraviesa un campo sutil donde los sentidos no se apagan, sino que se transforman. Es como si se cayera un velo. Lo que antes era invisible, oculto, intangible, ahora se revela en colores, sonidos y formas que no existen aquí. Cayce describió este momento como una elevación de la conciencia, en la que el espíritu comienza a percibir dimensiones que siempre estuvieron ahí, pero que la materia ocultaba. Imagina estar dentro de una habitación toda tu vida, y al salir, darte cuenta de que hay una inmensidad de paisajes más allá de esas 4 paredes. El alma se da cuenta de que el mundo material era solo una fracción de la realidad, y esto, curiosamente, no causa miedo, causa alivio. Muchos relatos de experiencias cercanas a la muerte y de regresiones espirituales hablan de esta percepción ampliada, una visión de 360 grados, un oído que escucha los pensamientos, una intuición que anticipa el tiempo. Es como si todas las fronteras desaparecieran. Ya no estás en un lugar, eres parte de todo. Esta unidad con el todo, como describió Cayce, es el primer recuerdo que recupera el alma. Porque en el fondo, siempre lo has sabido. Estamos hechos de la misma sustancia que el universo. Solo lo olvidamos al encarnarnos.
Hay quienes dicen que, en este estado, el alma siente el amor universal como una presencia concreta, no como una emoción, sino como una sustancia. Es un amor que envuelve, llena, nutre y disuelve la ilusión de la soledad. Es también en esta etapa cuando, para muchos, se produce lo que llaman revisión de la vida. No es un juicio. No hay trono ni voz que acuse. Solo hay conciencia. El alma revisa momentos, palabras, pensamientos, pero no como quien ve una película. Siente, en su propia piel energética, lo que causó en los demás. Siente la alegría que despertó, las heridas que abrió, los gestos que curaron. Siente el impacto del bien que hizo y también del que dejó de hacer. Es un tipo de claridad que no pesa, que enseña. Es como si por primera vez el alma comprendiera el hilo invisible que une todos los encuentros, todos los dolores, todos los azares. Ve que nada fue casualidad. Kaise decía que en ese momento comprendemos lo que llamamos error como parte del aprendizaje y lo que llamamos sufrimiento como una llamada a la escucha profunda. El alma no se culpa, aprende. Este tipo de conciencia ampliada es algo que algunas personas dicen haber experimentado brevemente en estados alterados de conciencia, como en meditaciones profundas, experiencias con plantas sagradas o momentos de lucidez terminal. Son instantes en los que el tiempo se colapsa, la mente se silencia y todo parece tener sentido, incluso sin explicación lógica. La ciencia contemporánea, aunque todavía cautelosa, comienza a acercarse a esta posibilidad. Las investigaciones sobre estados de conciencia no locales, como las realizadas por nombres como Pim van Lommel y Eben Alexander, sugieren que la conciencia puede existir fuera del cerebro. Los experimentos sobre experiencias cercanas a la muerte revelan que incluso cuando la actividad cerebral es nula, hay informes de percepciones intensas, encuentros espirituales y revisiones vívidas de la vida, como si la conciencia, al liberarse de la materia, se expandiera en lugar de apagarse. Desde el punto de vista de la física cuántica, conceptos como el entrelazamiento y la no localidad sostienen la idea de que todo está conectado y que la información puede transmitirse instantáneamente entre puntos distantes. Es posible que el alma, al abandonar el cuerpo, se reintegre en ese campo de conciencia universal. Quizás por eso tantas personas describen sensaciones similares tras la muerte clínica o en regresiones espirituales profundas. Una paz indescriptible, una claridad que disuelve el ego, una certeza silenciosa de que la vida es mucho más de lo que sabíamos. Algunas dicen haber visto colores que no existen aquí. Otras relatan haber escuchado una música sin sonido, una vibración que lo atraviesa todo. Y muchas dicen haber comprendido de una vez por todas por qué han vivido lo que han vivido. ¿No es curioso que estas descripciones provengan de diferentes culturas, religiones y épocas? Como si hubiera una memoria colectiva dormida, un conocimiento que reside en nosotros y que se despierta cuando el cuerpo se adormece por última vez. Quizás ya hayas sentido esto, aún en vida, un instante de belleza tan profunda que te hizo llorar sin saber por qué, un sueño tan real que parecía más verdadero que la vida cotidiana, o esa sensación de ya he estado aquí, aunque nunca hayas pisado ese lugar. Son destellos de esa conciencia ampliada que, según Kaise, se hacen plenos después de la muerte. Y si todo esto es cierto, tal vez morir no sea una pérdida, quizás sea una ganancia, la ganancia de ver con los ojos del alma todo lo que el cuerpo no podía alcanzar. Y si esa visión ya está dentro de ti, dormida pero viva, quizás vivir de forma más consciente sea el primer paso para ver aún en vida lo que solo se revela con la muerte. Hay un momento, suave pero inolvidable, en el que el alma, recién liberada del cuerpo, se da cuenta de que no está sola. Incluso sin palabras, siente que algo la espera, o alguien. Edgar Cayce describía ese instante como un reencuentro sagrado, no con seres extraños o lejanos, sino con presencias familiares y amorosas que ya conocen profundamente el alma. Son los guías espirituales, conciencias que caminan con nosotros a lo largo de muchas vidas, muchos viajes.
No aparecen como figuras místicas o imponentes. Llegan con la misma energía de un abrazo silencioso, como si siempre hubieran estado allí, esperando a que volviéramos. Según Kayse, estos guías no son ángeles en el sentido religioso tradicional, sino inteligencias amorosas y conscientes. Algunos pueden ser espíritus evolucionados con los que tenemos vínculos del alma. Otros, seres queridos que ya han hecho la transición y han asumido ese papel por afinidad y misión. Nos acompañan desde hace más tiempo del que imaginamos, susurrando intuiciones, suavizando dolores, encendiendo luces en los momentos oscuros. En esta etapa posterior a la muerte, cuando el alma aún se adapta a la nueva vibración, la presencia de estos guías es esencial. Nos ayudan a comprender dónde estamos, qué estamos sintiendo, hacia dónde podemos ir, y lo hacen no con imposiciones, sino escuchando, no con órdenes, sino con acogida. La comunicación con estos seres no se da a través de palabras. Es un lenguaje vibratorio, casi telepático. Los pensamientos y los sentimientos se funden en un intercambio directo, donde todo se comprende instantáneamente, sin ruidos, sin juicios, sin malentendidos. Imagina que alguien entiende no solo lo que dices, sino lo que eres. Ese es el tipo de conexión que se establece. Las personas que han pasado por experiencias cercanas a la muerte suelen relatar este encuentro. Algunas describen seres de luz que irradian amor puro, otras figuras humanas conocidas, una abuela, un hermano, un mentor espiritual. Hay quienes solo sienten una presencia detrás de su hombro, como una brisa consciente, una energía que envuelve, guía y consuela. Muchos relatan que al ver a estos guías no sienten miedo, solo un amor tan profundo que las lágrimas fluyen incluso sin cuerpo físico. Es como si, en ese instante, el alma recordara algo que siempre supo, que nunca estuvo sola. Hay un pasaje impactante en uno de los relatos analizados por Kayse en sus lecturas de vida. En él, un alma en transición describe haber sido recibida por 3 presencias. No reconoció sus rostros, pero sintió como si cada uno representara un aspecto de su propio viaje. La sabiduría que guió sus pasos, el amor que sostuvo sus caídas y la verdad que el alma siempre buscó. Estos encuentros no sirven para juzgar o castigar. Ocurren para orientar, para ayudar al alma a comprender el paisaje en el que se encuentra, a procesar lo que ha vivido y a elegir lo que desea experimentar a continuación. Es una conversación sin tiempo, un momento fuera del tiempo. Kayse hablaba a menudo de la importancia de cultivar esta conexión mientras aún estamos vivos. Decía que al silenciar la mente y abrir el corazón, podemos percibir los susurros de estos guías, no como voces externas, sino como intuiciones repentinas, decisiones acertadas, consuelos sin razón aparente. Están contigo, decía, pero tienes que querer escucharlos. El reconocimiento de estos guías no depende de la creencia religiosa. Ocurre en niveles de conciencia que todos poseemos, especialmente en estados de transición, como el sueño profundo, la meditación o la muerte. Es en estos espacios sutiles donde el alma comienza a percibir cuánto ha sido apoyada, incluso cuando se sentía perdida. Algunas tradiciones espirituales describen este momento como el puente entre los mundos. En el budismo tibetano, por ejemplo, se cree que los guías aparecen en el bardo para ayudar al alma a no perderse en los laberintos de la ilusión. En la tradición egipcia, existe la figura de Anubis, el conductor de las almas. En el espiritismo, se habla de benefactores espirituales que acogen a los que se van. El lenguaje cambia, pero la esencia es la misma. Nadie cruza solo. Muchas personas que han perdido a seres queridos relatan, días o semanas después de la muerte, sueños vívidos en los que esas personas aparecen sonrientes, tranquilas, como si vinieran a despedirse. Otros sienten toques sutiles, perfumes en el aire, o escuchan una voz interna que les dice lo que necesitaban oír. Quizás sean esos guías utilizando formas familiares para calmar el corazón aún encarnado. Y quizás, si estás muy tranquilo, muy presente, puedas percibir algo parecido. Quizás ese pensamiento reconfortante que apareció de la nada
ese buen recuerdo en medio del duelo, no hayan venido de ti. Quizás hayan venido para ti. Kayse decía que estos encuentros después de la muerte son como el comienzo de una nueva orientación, y que para muchas almas este es el verdadero comienzo de la comprensión espiritual. Allí, ante la presencia amorosa de estos seres, el alma se da cuenta de que no es un accidente, que todo tuvo un propósito, que hay un plan más amplio y ella es parte de él. No es necesario morir para sentir esto. A veces basta con detenerse, respirar, escuchar el silencio detrás del ruido y preguntarse con sinceridad: ¿hay alguien tratando de guiarme ahora? Hay una pregunta silenciosa que acompaña a casi todas las almas que encarnan. ¿Por qué estoy aquí? Puede surgir en la infancia como una inquietud sin nombre, o aparecer en las madrugadas de insomnio cuando todo parece no tener sentido. Pero, según Edgar Cayce, esta pregunta encuentra su respuesta, no cuando la vida termina, sino cuando el alma, libre del cuerpo, comienza a recordar. En el espacio sutil que se abre tras el encuentro con los guías espirituales, ocurre algo profundo. La conciencia del alma se expande aún más y entonces comprende, no como quien escucha una explicación, sino como quien reconoce una verdad que siempre ha estado ahí, dormida, como una semilla que finalmente germina. Cayce describía este momento como una revelación amorosa. El alma, ahora sin las barreras de la materia, revisa no solo los acontecimientos de la vida terrenal, sino el porqué de cada elección, cada dolor, cada renuncia. Es como si cada lágrima cobrara sentido, cada silencio se convirtiera en respuesta, cada pérdida se revelara como un redireccionamiento sagrado. Ella se da cuenta de que el sufrimiento, por incomprensible que pareciera, fue una forma de maduración de la conciencia, y que los encuentros más impactantes, incluso los dolorosos, fueron pactos hechos antes de la encarnación, acordados entre almas que aceptaron crecer juntas, aunque a veces se hirieran en el proceso. En esta etapa posvida, el alma ve sus vínculos con otros espíritus desde una perspectiva más amplia. Entiende lo que las enseñanzas llaman conexiones kármicas, lazos que se entrelazan a lo largo de vidas, a veces como padre e hijo, a veces como enemigos, a veces como compañeros silenciosos que regresan siempre que es necesario. Pero lejos de ser un castigo, el karma se revela como un mecanismo de aprendizaje. Cada relación que desafía es un aula para el alma. Cada afecto que se rompe es una oportunidad para empezar de nuevo en otro momento, con otra mirada. Muchos relatos espirituales, incluidos los de regresión y casi muerte, hablan de este instante con una claridad sorprendente. La persona ve su propia vida como un gran mosaico, donde cada pieza, incluso las más oscuras, compone una imagen coherente y hermosa. Y muchas veces esa imagen muestra que el alma fue más fuerte de lo que creía, más luminosa de lo que imaginaba, más amada de lo que percibió mientras vivía. Cayce decía que, en ese momento, el alma reconoce las lecciones que vino a aprender y también aquellas que aún no ha comprendido, pero no hay reproches. La conciencia espiritual es diferente de la mente humana. No juzga, ilumina. Esta iluminación hace que muchas almas comiencen inmediatamente a considerar sus próximos pasos. Algunas deciden permanecer un tiempo en los planos sutiles, absorbiendo aprendizajes, sanando heridas energéticas profundas. Otras, al comprender lo que quedó inconcluso, sienten el llamado a regresar a la materia, buscando completar su misión, perfeccionar vínculos, rehacer elecciones. Es como si el alma participara activamente en la planificación de su próxima experiencia, no como un guión rígido, sino como un mapa flexible, donde las lecciones son como brújulas y los encuentros como hitos sagrados en el camino. Cayce era claro al afirmar: la reencarnación no es un castigo, sino un regalo. Cada vuelta a la tierra es una oportunidad para recordar más, amar mejor, sanar más profundamente. Y aunque esto nos parezca lejano, hay reflejos de este proceso ya en vida. ¿Conoces esa sensación de ¿ya he pasado por esto antes? ¿O ese encuentro con alguien que acabas de conocer, pero sientes como si fuera de otras vidas? Muchas de estas impresiones son ecos de la conciencia espiritual,
tratando de emerger en la vida cotidiana. Y si todo esto te parece demasiado, tal vez solo necesites recordar que tu alma lo sabe. Incluso cuando te sientes perdido, cansado, sin rumbo, algo dentro de ti lleva ese mapa. Algo dentro de ti ya ha visto la imagen completa. Y por muy confusos que sean los pasos, te están llevando hacia allí. Kayse decía que al final de la vida todos comprenderemos que la existencia fue un acto de valentía del alma. Aceptar encarnarse, olvidar por un tiempo quiénes somos, enfrentarnos a los velos del dolor, del ego, de la duda. Todo ello requiere una fuerza inmensa, y en el momento en que el alma se ve libre, se honra a sí misma, reconoce cuánto ha crecido, da gracias por su propio viaje. Si alguna vez te has sentido fuera de lugar, desconectado o incluso sin propósito, tal vez solo estés en un intervalo entre recuerdos. Quizás lo que llamas angustia sea, en realidad, el alma susurrando: hay algo más. No te rindas, estás despertando. Y si es cierto que después de la muerte vemos con más claridad, entonces tal vez vivir con valentía, con compasión, con intención, sea el primer paso para ver aquí lo que el alma descubrirá allí. La muerte no siempre es un final absoluto. Para muchas almas es un punto de decisión, silencioso pero profundo. Después de comprender su trayectoria, reencontrar guías y recordar el propósito de la vida, llega un momento íntimo y sagrado. Seguir adelante hacia otras dimensiones o regresar a la tierra para completar lo que quedó inconcluso. Edgar Cayce hablaba con reverencia sobre ese instante, no como una elección racional, como lo haríamos con la mente encarnada, sino como una respuesta vibratoria. El alma, ahora consciente de su historia y de sus vínculos, siente en un nivel profundo si ya ha concluido lo que necesitaba en esta etapa o si algo aún la llama. Esta decisión no proviene de un juicio externo ni de una obligación impuesta por un Dios distante. Nace del alma misma, de su sentido interno de plenitud o de misión pendiente. Algunas almas, al darse cuenta de que han cumplido sus compromisos espirituales, pasan suavemente a planos más elevados. Son dimensiones de armonía, donde el tiempo es diferente, donde los vínculos son más fluidos, donde el aprendizaje se produce a través del intercambio amoroso y ya no a través del dolor. Cayce describe estos planos como moradas de luz, etapas del alma que ya no necesitan la densidad de la materia para crecer. Pero hay otras que, al revisar su viaje, se dan cuenta de que ciertas lecciones no se han vivido plenamente, o que han dejado atrás a personas con las que tenían importantes vínculos espirituales, o incluso que ciertas virtudes, como el perdón, la compasión, la humildad, aún no han florecido por completo, y entonces, con una mezcla de valentía y ternura, deciden volver, no por castigo, sino por amor, no por obligación, sino por conciencia. Según Cayce, este regreso se prepara con la colaboración de guías espirituales. Juntos, tejen lo que él llamaba el telón de fondo kármico, la estructura de la nueva vida, no como un guión fijo, sino como un campo de posibilidades donde el alma podrá reencontrarse con viejos amigos, antiguos aprendizajes y nuevas oportunidades. Esta planificación puede incluir detalles como el lugar de nacimiento, la familia, las condiciones sociales e incluso ciertas dificultades específicas, todo ello elegido con un fin evolutivo. Es como si el alma dijera: esta vez quiero aprender a amar donde antes juzgaba. Quiero ser hija donde ya fui madre. Quiero experimentar el dolor que un día causé y así despertar a un nuevo nivel de compasión. No son promesas hechas con miedo. Son compromisos hechos con libertad. Es importante recordar que el libre albedrío nunca desaparece. Incluso al planificar la próxima vida, el alma sabe que, al encarnarse, lo olvidará todo temporalmente, y que en el cuerpo, las elecciones volverán a hacerse con la mente limitada, envuelta en emociones, deseos y circunstancias. Por eso, ningún destino es fijo, pero sí hay una dirección que el alma busca seguir, una melodía interior que a veces se escucha como intuición, nostalgia o una llamada inexplicable. También hay casos en los que el alma decide no seguir adelante ni regresar a la tierra inmediatamente.
Permanece en planos intermedios, esferas de aprendizaje y sanación, como si fueran escuelas espirituales u hospitales vibratorios. Allí continúa estudiando, purificándose, fortaleciéndose para la siguiente etapa. Y eso no es estancamiento, es respeto por el propio tiempo. Kayse mencionaba también que el amor es una de las fuerzas más influyentes en esta decisión. Amor por los que se quedaron, por las historias que aún piden un final, por los vínculos no resueltos. Hay almas que eligen permanecer cerca por un tiempo, como una presencia invisible al lado de sus seres queridos. A veces aparecen en sueños, como si quisieran decir, todavía estoy aquí, no te alejes de ti mismo por mi ausencia. También hay casos en los que el apego a la materia, al sufrimiento o a los papeles desempeñados en la vida impide al alma avanzar o incluso reconocer que se ha ido. Son los llamados espíritus atrapados, no por castigo, sino por confusión, dolor o resistencia al desapego. Por eso tantas tradiciones espirituales realizan rituales de paso, oraciones, novenas, ceremonias de luz, no para los vivos, sino para ayudar a las almas a soltar lo que aún las ata aquí. Es un gesto de amor que facilita el paso. La elección de volver, permanecer o seguir adelante no es definitiva ni lineal. Algunas almas cambian de decisión después de un tiempo en los planos sutiles. Otras son tocadas por las vibraciones emitidas por los vivos. Una oración, una carta, una lágrima sincera pueden resonar como una llamada, despertando algo que aún estaba dormido en la conciencia espiritual. Y hay quienes, al decidir regresar, lo hacen con gratitud, como quienes saben que comienza un nuevo viaje, no como un castigo, sino como una oportunidad sagrada. Muchas dicen, durante regresiones o experiencias cercanas a la muerte, que la sensación es la de volver con una misión renovada, que saben que no será fácil, pero que vale la pena. Quizás por eso a veces alguien vuelve de la muerte clínica transformado, con nuevos valores, con más serenidad, con una mirada más profunda sobre todo, y tal vez tú, que estás leyendo esto, ya hayas sentido ese mismo deseo de volver a ti mismo, de empezar de nuevo sin haber muerto, de elegir, con el corazón despierto, una nueva forma de vivir. Porque en cierto sentido, todos tenemos la oportunidad de morir un poco, morir a viejas creencias, antiguos miedos, dolores que ya no nos sirven, y luego elegir de nuevo. Kayse nos recuerda que el alma es libre y que incluso después de la muerte sigue creando, eligiendo, despertando. Quizás lo que llamamos fin sea solo otra elección de camino, y toda elección, cuando se hace con conciencia, es un nuevo comienzo. La muerte, para quien solo observa desde fuera, parece un adiós, un fin, un vacío, pero para quienes ya han tocado el misterio desde dentro, con el alma despierta, se revela como lo que Edgar Cayce siempre dijo con suavidad: una transición, no una extinción. El cuerpo se calla, pero la conciencia continúa, más ligera, más lúcida, más vasta. En los 3 primeros días después de la muerte, el alma vive lo que pocos vivos imaginan: una liberación sin dolor, una percepción sin límites, un reencuentro con presencias que siempre estuvieron allí, aunque invisibles. Recuerda su propósito, comprende las lecciones y en muchos casos decide, sigue hacia dimensiones más elevadas, regresa para completar lo que quedó incompleto, o espera, entre mundos, un tiempo de curación y escucha. Nada es impuesto, todo está guiado por el amor. Y si todo esto es realmente cierto, y tantas tradiciones, relatos, estudios y corazones parecen indicar que sí, entonces la vida adquiere una nueva perspectiva, porque si el alma continúa, lo que estamos haciendo aquí tiene que tener sentido. Quizás hoy, ahora, estés enfrentando dolores que parecen no tener sentido. Quizás hayas perdido a alguien, o te hayas perdido a ti mismo a lo largo del camino. Pero, ¿y si todo esto es parte de un plan más amplio? ¿Y si los desencajes, los vacíos y las añoranzas son recordatorios de que eres mucho más que este cuerpo cansado? No estás solo, nunca lo has estado. Y, aunque no lo recuerdes, hay una parte de ti que lo sabe. Una parte que reconoce las señales, el escalofrío sin motivo,
la música que suena en el momento exacto, la mariposa que se posa en la ventana el día del cumpleaños de quien se fue. Nada de esto es casualidad. El alma siente, el alma recuerda, el alma regresa. Quizás el dolor que llevas no sea solo duelo, sino nostalgia del hogar espiritual. Quizás tu cansancio no sea debilidad, sino madurez del alma. Quizás tu sensibilidad no sea exceso, sino el lenguaje de tu esencia, tratando de expresarse en un mundo que aún no sabe escuchar. Kaiser decía que el verdadero sufrimiento no proviene de la muerte, sino del olvido. Olvidar quiénes somos, olvidar de dónde venimos. Pero la buena noticia es que puedes recordar. Recuerda entonces vivir con presencia, amar con profundidad, perdonar lo que pesa y honrar lo que late. Porque el viaje no termina aquí. La vida es un soplo que nunca se apaga. Es una ola que vuelve al océano, pero que siempre encuentra una nueva forma de bailar con el tiempo. Todo alma cansada, algún día, vuelve a casa. Y hasta entonces, trátate con amabilidad. Confía en los procesos, y cuando mires al cielo, sabe que alguien al otro lado sigue caminando a tu lado. Si este contenido te ha emocionado de alguna manera, si te ha aportado claridad, consuelo o simplemente un soplo de silencio en tu pecho, siéntete bienvenido a este canal. Aquí tu dolor tiene nombre, tu búsqueda tiene espacio, tu alma tiene compañía. Si lo deseas, suscríbete, no para seguir un canal, sino para seguirte a ti mismo cada vez más profundamente. Y siempre que lo necesites, vuelve, porque aquí siempre tendrás un lugar. Cultiva tu alma, reencuentra tu chispa. El viaje continúa más allá del velo.